Málaga Misteriosa. Jueves más abrimos una nueva ventana a lo desconocido en Hoy por Hoy Guadalhorce, aquí en Málaga Misteriosa, y como siempre tenemos ya con nosotros a José Manuel Frías. Buenas tardes. Hola, Abel, buenas tardes. Bueno, hemos estado hablando las últimas semanas de Cortijo Jurado. En esta ocasión nos vamos a acercar hacia el Rincón. Exactamente. Allí hay una serie de cuevas que, bueno, supongo que más, quien menos ha podido ver todos los accidentes geográficos que hay por allí. Sí. Hay un montón de sitios muy chulos para ver. Cuéntanos que... Bueno, concretamente en lo que es la zona del Rincón de la Victoria, toda esta zona este de la costa malagueña, es cierto que encontramos muchísimas cuevas, refugios donde aparecen pinturas rupestres y bueno, incluso residuos arqueológicos de ese pasado maravilloso, pero yo creo que de todas ellas destaca con luz propia la Cueva del Tesoro, esa cueva tan conocida y que además yo pienso que es un lugar digno de ser visitado por todos los malagueños, porque fuera ya del mundo del misterio, que ahora hablaremos de algunas cosas curiosas, es un sitio importantísimo a nivel histórico, importantísimo a nivel arqueológico. Esta cueva, además de ser la Cueva del Tesoro, que es el nombre más popular, también ha sido conocida en ocasiones como la Cueva del Higuerón, y podemos decir, por ejemplo, que es la única gruta marina existente en Europa. Solamente hay 3 en todo el mundo, una de ellas está en Asia, la otra está en Centroamérica, o sea, en Europa solamente tenemos precisamente esta cueva que está tan cerquita de nosotros, una cueva que al ser marina se formó a través de diversas corrientes de aguas subterráneas que a lo largo de millones de años pues fueron provocando esos roces y formando además una serie de conductos curiosísimos que cuando uno entra allí la verdad es que se queda francamente sorprendido. Y decía antes que a nivel arqueológico era muy importante porque por allí han pasado civilizaciones de todo tipo, neolíticas, paleolíticas, fenicias, y todo eso se puede encontrar a través de la impronta que se ha quedado allí marcada, ¿no? El que entra a la Cueva del Tesoro se encuentra con 500 metros de galerías, todas muy curiosas, con lagos incluso subterráneos, y luego una parte muy importante que son las de las pinturas rupestres, ¿no? Yo las veces que he estado allí he podido encontrar no solamente ya las pinturas rupestres en sí, sino incluso grafitis de hace siglos, porque yo que he penetrado en zonas donde normalmente el turista no entra porque no está acondicionado, pero bueno, he tenido el privilegio de poder acceder, pues he visto, por ejemplo, grafitis no sé, de hace 2 siglos, de los buscadores de tesoros que entraban allí para intentar dar con ese magnífico tesoro del que habla la tradición, y de haber dejado los escritos de los lugares donde han estado, de las pruebas que hacían, de las prospecciones, y todo eso te lo encuentras ahí. La verdad es que es bastante curioso, con lo cual yo aconsejo que fuera del mundo del misterio todo el mundo visite este lugar tan importante. Yo tengo la sensación de que es un lugar que no es suficientemente conocido, porque yo, por ejemplo, no sabía que había tal que era tan bonito. Aquí se está viendo fotos y tal. Y en fin, creo que no se le da suficiente publicidad a todo esto. Sí, por desgracia no se le ha dado, y es un lugar que la verdad es que tiene su importancia a nivel histórico, a nivel arqueológico, y luego a nivel también de un poquito del mundo del misterio también, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de dónde sale todo esto del tesoro, cómo surge. Yo creo que es la teoría digamos la leyenda o la tradición principal. O sea, la Cueva del Tesoro se llama así precisamente como nombre alusivo a un tesoro que supuestamente se encuentra allí, y por el cual numerosos buscadores de tesoros a lo largo de los últimos siglos pues han intentado localizarlo, ¿no? A veces provocando destrozos, que es lo típico. Llega allí alguien, pues rápidamente intenta romper donde pille para ver si descubre ese tesoro, y la verdad es que eso ha hecho mucho mal a la cueva, ¿no? Pero bueno, existe esa leyenda de un tesoro oculto, donde por ejemplo he encontrado en algunos libros antiguos de Málaga de hace un par de siglos referencias que hablan no solamente de un tesoro oculto, sino incluso también de un animal espantoso que era el custodio, era de alguna forma el vigilante de ese tesoro, ¿no? Y en esos libros antiguos se hablaba, por ejemplo, de personas que llegaron a las costas malagueñas, que penetraron en la cueva y que de pronto se encontraban huellas, por ejemplo, como de un pie humano, pero 3 o 4 veces del tamaño de un pie. O sea, era como un ser monstruoso que supuestamente habitaba en la cueva, y que dice la tradición que vigilaba ese tesoro, ¿no? Un tesoro que, aunque muchas personas piensen que es pura ficción, la verdad es que existen detalles curiosos que nos hacen pensar que realmente existió. Por ejemplo, en el siglo XVIII aparecieron en la cueva una serie de granates, también en las cercanías
cercanías aparecieron 6 monedas almorávides. Esos son algunos descubrimientos que se han hecho últimamente, pero lo curioso es que incluso en diferentes obras de remodelación de la cueva se han encontrado zonas que estaban taponadas artificialmente. Se han encontrado también objetos simbólicos de protección almorávide. Y desde ese momento el tesoro se ha convertido en algo tangible. A pesar de que no se ha encontrado, todo este tipo de detalles, las monedas, esos objetos de protección, de alguna forma entroncaría con esa leyenda. Posiblemente existe un tesoro que todavía está oculto en esta cueva, pendiente todavía de ser descubierto, pero que parece, sobre todo a raíz de estos descubrimientos, mucho más real que antes. ¿Sabemos quién se aventuró a buscarlo? ¿Será gente local de Málaga? O... No, venían gente de todos los lugares. De hecho, posiblemente hoy no nos dé tiempo a hablar de un personaje muy curioso que era Antonio de Lanari, un descubridor. Bueno, él se autocalificaba como investigador y descubridor de tesoros, ¿no? Y él venía de Suiza y vino exclusivamente para pasar el resto de su vida. De hecho, murió en la cueva, sepultado por la explosión de un barreno, y se dedicó a buscar el tesoro durante, no sé, me parece que 20 años, ¿no? Y luego muchísimas otras personas que han venido de fuera, ¿no? Buscadores de tesoro que han pasado gran parte de su vida allí, ¿no? También investigadores y buscadores españoles, pero muchos venían de fuera, o sea que ya el conocimiento de la cueva como lugar que albergaba una posesión económica importante había trascendido fronteras, desde luego. Y la profundidad de esta cueva, es decir, el tesoro está escondido, como tú bien has dicho, tapando un agujero. Se supone o bien es que no está todo descubierto. Hombre, hay zonas que todavía no se han descubierto porque han sido sepultadas a lo largo del tiempo por los movimientos sísmicos, o sea, algo que es lógico, ¿no? Ha cambiado mucho la cueva a lo largo de los siglos y bueno, de los millones de años que lleva aquello allí. Pero bueno, el tesoro se supone que es relativamente reciente, es hablaríamos de 5 siglos aproximadamente, ¿no? Y entonces, bueno, se supone que fue taponado, o sea, que fue oculto en una zona de la cueva y luego se taponó. Y se han descubierto muchos de esos tapones extraños, ¿no? Pero al otro lado solamente se han encontrado determinadas monedas y determinados objetos almorávides, con lo cual no sabemos, me imagino que debe de estar en algún lugar de los que todavía no se ha descubierto. Allí hay muchísimos conductos que todavía no están abiertos al público y que incluso las investigaciones que se han realizado han sido más en torno a las pinturas rupestres que a la posible existencia de un tesoro. O sea, cabe esa posibilidad de que esté oculto en algunos de esos conductos a día de hoy cerrados al público. Bueno, ¿y este tesoro de quién sería? ¿Cómo llegó allí? Bueno, hay dos teorías principales, una de ellas más importante que otra, pero la que rápidamente viene a la cabeza de los que de alguna forma investigan este tipo de temas y que han tomado referencias de diferentes obras, nos habla de 5 reyes maometanos que en la época justo anterior a la reconquista cristiana arribaron a nuestras costas, eran totalmente perseguidos por los cristianos, luego incluso por los repobladores cristianos después de la reconquista, y entonces ellos se supone que venían cargados de riqueza, ¿no? Y precisamente por ese miedo a que ese tesoro cayera en manos cristianas, se escondieron en esta cueva, que ya era muy famosa por su profundidad y por esas cavidades tan sinuosas y laberínticas, ¿no? Y se supone que ellos escondieron ese tesoro. Pero hay otra teoría que incluso apoyan más los historiadores, que es la teoría de un tesoro oculto por el emperador de los almorávides, concretamente Tasufín ibn Ali. Y aquí estaríamos hablando de un poquito antes, hablamos del siglo XII, ¿no? Hablamos de un emperador que huía de las revueltas de su tierra y que ocurre lo mismo, llega a las costas malagueñas porque era un lugar además pues muy de paso, y en este lugar accede a la cueva del tesoro, se oculta allí, o sea, se oculta físicamente este emperador durante muchísimos años hasta que las revueltas de su tierra pasan, pero ese tesoro que él traía, esas enormes riquezas, se supone que también fueron escondidas allí, con lo cual vemos dos teorías que incluso podrían haber ocurrido a la vez. O sea, es posible que en el siglo XII realmente se hubiera escondido un tesoro de manos de este emperador y que luego en el siglo XV se hubiera ocultado un tesoro, en este caso procedente de esos 5 reyes maometanos, ¿no? O sea, esas serían las dos teorías principales que aportan los historiadores, que aportan incluso determinados libros de historia en torno a este tesoro que, como te digo, pues últimamente es más real que nunca. Bueno, y además esta cueva ya sirvió como guarida a los humanos desde los tiempos. Sí, allí encontramos muchísimas pinturas rupestres que nos muestran, pues eso, que ha sido un lugar muy importante. De hecho, ya hablaremos la próxima semana de otro tema curiosísimo, que es una figura de una diosa Noctiluca, la diosa de la luna, diosa de la noche, algo muy adorado por los hombres del pasado, por el hombre prehistórico, que además adoraba todo aquello que veía a su alrededor,
los astros, el sol, la luna, pero concretamente el astro nocturno era uno de los más importantes. Pues bien, lo curioso es que esta diosa, este monumento arqueológico, que tiene una formación perfecta, no ha sido creado por la mano humana, ha sido creado también por esas corrientes submarinas que fueron rozando la piedra, fueron moldeándola, fueron modelándola, y finalmente se ha quedado esa figura allí, ¿no? O sea, una figura de una diosa que ya era adorada en el pasado y ha sido creada por la simple acción del agua, algo curiosísimo. Pues José Manuel, cuéntame un poco, ¿cuál es la situación a día de hoy de esa cueva? ¿Quién busca a día de hoy este tesoro? ¿Quién lo sigue buscando? Hombre, evidentemente la cosa ha cambiado en el sentido de que ya no es posible, como antiguamente, que llegara allí un buscador de tesoros y empezara a destrozar todo aquello. Hoy día la Cueva del Tesoro es un lugar abierto al público, un lugar con visitas, con guías turísticos, o sea, un lugar ya oficial, digamos, ¿no? Con lo cual, ahora la búsqueda de ese tesoro va por otros caminos. Por ejemplo, siguen existiendo personas que bajo determinados permisos, pues intentan hacer prospecciones, llevan aparatos para ver si a través de ecografías consiguen descubrir ese tesoro, y concretamente hay una zona en la entrada de la cueva, justo cuando uno baja el ascensor, hay un ascensor que te deja en una zona principal de la cueva por donde parten todos los conductos, y justo ahí en la parte superior, que hay además un pequeño retablo con una virgen, dicen que hay un tesoro, y lo dicen personas que, por ejemplo, tienen ese don de la evidencia, dicen haber podido visualizar ese tesoro tras la piedra, incluso algunos zahoríes, personas que utilizan el péndulo para localizar determinadas cosas, también apuntan hacia ese lugar concreto, y es cierto que cuando han hecho determinadas investigaciones para ver si esa zona está hueca, efectivamente lo está, o sea, es posible que ahí detrás haya algo. Todavía no se ha llegado a conseguir ese permiso para destruir esa zona. Date cuenta que haría falta echar abajo una parte de la cueva para saber si ese tesoro está allí o no. Entonces no sabremos si conseguirán algún día ese permiso, si realmente vale la pena el destrozar parte de la cueva para descubrir el tesoro, pero sí es cierto que hoy día sigue llamando la atención ese tesoro oculto, sigue llamando la atención, y parece que está medio localizado en esa zona principal de la entrada, como aseguran numerosos videntes. Pues José Manuel, lo dejamos aquí. La semana que viene seguimos hablando de esto. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Pues vamos a hablar de esta Cueva del Tesoro desde otro punto de vista, quizás ya sea un poquito más paranormal. Vamos a hablar de ese famoso buscador de tesoros, Antonio de Lanari, que llega a este lugar, muere, y muere además de una forma muy violenta, y se sigue apareciendo a día de hoy su figura espectral. Y hablaremos también, ya que hemos apuntado algo sobre ella, sobre esa diosa Noctiluca. Hablaremos un poquito de toda la tradición que existe en torno a esta figura arqueológica. Málaga Misteriosa. La semana pasada, en Málaga Misteriosa, nos acercábamos hasta un lugar bonito, a la vez que misterioso, de la provincia de Málaga, en el Rincón de la Victoria. Hablábamos de la Cueva del Tesoro. José Manuel Frías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a recordar un poquito qué contaba. Bueno, lugar interesantísimo a nivel histórico, a nivel arqueológico, por las maravillas que podemos encontrar, tanto de pinturas rupestres como ya de por sí el tropezarnos con una cueva que ha sido formada en su totalidad, esos conductos tan sinuosos por la fricción del agua a lo largo de millones de años, ¿no? Con lo cual estamos ante un lugar pues especialísimo. De hecho, es la única cueva gruta marina que se encuentra en Europa, y un lugar donde además existe una leyenda que es la que da nombre al lugar, a esa cueva, ¿no? La Cueva del Tesoro. ¿Por qué? Porque existe una leyenda de un tesoro oculto. Hay quien dice que fue escondido allí por un emperador almorávide, hay quien dice que fueron 5 reyes maometanos los que ocultaron ese tesoro, pero el caso es que a lo largo de los últimos siglos ha sido tan importante que muchísimos buscadores de tesoros se han intentado acercar al lugar para localizarlo. No se ha conseguido, pero sí es cierto que en las últimas décadas han habido descubrimientos curiosos de monedas, de objetos de protección almorávide, incluso zonas taponadas artificialmente que hacen pensar que ese tesoro es totalmente real. De hecho, hay videntes que hoy día están apuntando a una zona concreta donde supuestamente está escondido ese tesoro. Pues retomamos hoy este tema con uno de los buscadores que se acercaron hasta allí para intentar encontrar ese tesoro. Sí. Este hombre se llama Antonio de Lanari. Él llega a la cueva el 15 de mayo de 1847, y yo creo que en aquel entonces no se hubiera imaginado que iba a pasar a la historia no solamente como uno de los descubridores o de los buscadores de tesoros más importantes de la cueva, sino incluso que se iba a convertir en una figura fantasmal, ¿no? Como así parece que ha sido, ¿no? Este hombre suizo llega a la cueva
cueva, está durante muchísimos años buscando ese tesoro, y además el método que utilizaba, un poquito peligroso, era el de abrir galerías y el de abrir un pozo a base de barrenos, ¿no? A base de dinamitar la zona, ¿no? Y eso, claro, en un lugar cerrado, evidentemente es bastante delicado, ¿no? Si no sabes hacerlo bien, pues te arriesga a que realmente haya un derrumbe y muera sepultado, ¿no? Era un hombre extraño, un hombre que siempre estaba encerrado en la gruta, que solamente salía para comprar comida en las ventas de la zona. Su aspecto también era un poco habitual, muy desaliñado, con la ropa raída por esos roces continuos con la piedra, y entre eso y su figura con una barba larga y blanca, pues la verdad es que causaba a veces incluso miedo, en otras ocasiones el respeto de la gente, ¿no? La verdad es que era un personaje singular que en el año 1847, poco después de llegar allí a la cueva, pocos años después, pues resulta que en ese trabajo con los barrenos comete un error y finalmente la explosión se produce muy cerca de donde él estaba. Hay un derrumbe de rocas y él muere totalmente sepultado. Y muere sepultado en una zona que hoy día se conoce como el Pozo del Suizo, porque era un pozo que él estaba abriendo. Es la zona donde él fallece, y en su honor, digamos que se pone ese nombre al pozo, que existe hoy día. No es accesible al público, pero sí se puede ver a través de una barandilla, ¿no? Todo ese conducto, que creo que tiene 300 metros, por donde él estaba buscando ese tesoro. Y bueno, como digo, se llamaba el Pozo del Suizo. Pero lo realmente curioso es que cuando la gente de la zona descubre el cadáver, las autoridades, los dueños de las ventas cercanas donde él solía ir a comprar, decían haberlo visto de comprar comida en las últimas semanas, por lo menos 2 semanas antes. Pero claro, los forenses, cuando investigaron la forma de la muerte y vieron el estado de descomposición del cadáver, descubrieron que llevaba muerto muchísimo más tiempo, ¿no? Él había fallecido posiblemente un mes antes de que descubrieran ese cadáver, por ese estado de descomposición, que rara vez se equivoca un forense en ese sentido. Y bueno, había dueños de ventas que decían haberlo visto comprando comida, por ejemplo, 2 días antes, algo totalmente insólito, ¿no? O sea, parece que su figura se había acercado a esas ventas, ya fallecido, esa figura fantasmal, una figura además totalmente de apariencia humana, no es la típica imagen de un fantasma vaporoso, poco tangible. Aquí realmente iba con su dinero y pagaba la comida y se marchaba, pero estaba muerto. Llevaba muerto posiblemente 3-4 semanas, con lo cual vemos que esa figura extraña pues ha estado rondando la zona de la cueva como la imagen fantasmal, ¿no? Y eso yo creo que entronca un poco con una teoría dentro del mundo del misterio, que es que cuando una persona fallece de forma violenta en un lugar determinado, a veces no sabe que ha muerto. No sabe que ha muerto, y su espíritu, si es que existe, sigue realizando los mismos actos que realizaba en vida, ¿no? En este caso era vivir en la cueva y salir a comprar comida a las ventas cercanas. Bueno, ¿y cuál es la situación de estas apariciones a día de hoy? ¿Se siguen repitiendo? Hombre, hay personas que piensan que no solamente que esto es irreal, sino que incluso si ocurrió en algún momento desapareció esa figura, pero no es así. O sea, yo he estado investigando a través de diversos testimonios de personas que bueno, conocen muy bien la Cueva del Tesoro, incluso los propios gerentes de la cueva, y me han dicho que aún continúa vagando por los interiores de este lugar tan maravilloso, que hay personas incluso que lo han visto. Es como si de alguna forma ese afán que él tenía por encontrar el tesoro siguiera hirviendo dentro de ese espíritu, ¿no? Y de alguna forma lo mantuviera errante dentro de la Cueva del Tesoro. Hay muchas personas que dicen haberlo visto deambulando no solo por el interior, sino por la zona exterior, esa zona de cantales que hay en la costa, de grutas, de refugios, ¿no? Como además la misma figura muy parecida a la que nos narran las crónicas, un hombre con barba blanca, con ropas raídas, que va recorriendo toda la zona. Pero lo más importante es dentro de la cueva, porque hay personas que dicen haber visto, y te estoy hablando de testimonios reales con nombres y apellidos. O sea, incluso la propia gerente de la cueva, Elizabeth López, me dijo que le habían comentado diversos turistas que habían visto perfectamente en diversas zonas del interior una figura de un hombre con barba blanca, con barba larga, de cintura para arriba, levitando, o sea, flotando prácticamente como una figura fantasmal. No se le veían las piernas, no sabemos si eso tiene relación con su muerte, si cuando fue sepultado perdió las piernas, pero bueno, el caso es que hay una figura de cintura para arriba que empieza a levitar, a aparecerse en determinadas zonas del interior, sobre todo en la zona más cercana a la entrada de la cueva, la zona ya casi colindando con la recepción. Y bueno, estamos hablando de una aparición, como te digo, que no es leyenda. Desde el momento en el que hay un testimonio de una persona, estamos hablando de algo real, de un hecho que ha ocurrido y que hay numerosos testigos que lo han podido verificar, ¿no?
Bueno, no es en este caso lo único paranormal que encontramos en las cuevas. No sé si esto que nos comentaba la semana pasada, de esa figura hecha por el agua durante el paso de los años. Yo no sé si es algo paranormal, entiendo que no, pero por lo menos curiosísimo desde luego, ¿no? Esta figura tiene mucha relación, o su descubrimiento, con don Manuel Laza Palacio, uno de los últimos grandes descubridores e investigadores dentro de la cueva, que estuvo concretamente desde 1950 hasta 1980 investigando en el interior. Y bueno, en una de esas prospecciones por la cueva descubre, cuando está recorriendo un corredor, una figura de piedra caliza que tenía la apariencia de una mujer envuelta en un manto con un gran ojo circular en la zona supuesta de la cabeza, y a los pies de esa figura aparecía un altar bicorne, una especie de altar donde habían restos de ceniza, con lo cual ahí se sabía que habían hecho algún tipo de rituales, ¿no? Sobre todo estamos hablando a los hombres de la prehistoria, ¿no? Entonces, cuando empieza a analizar la figura, esa figura tan curiosa, descubre que es perfectamente la figura de esa diosa Noctiluca, de una diosa de la noche, de la luna, que de alguna forma había sido adorada por el hombre de la prehistoria, y que además la vemos en otros lugares del mundo también, ¿no? Pero lo realmente curioso es que cuando se investiga a fondo se descubre que esta figura de la diosa Noctiluca no fue realizada de manera artificial, como es lo normal en cualquier otro lugar donde se adora una figura. En este caso, esa figura había sido realizada por la fricción de las corrientes marinas. Recordemos que la Cueva del Tesoro es una gruta marina, han pasado pues muchos golpes de agua a lo largo de millones de años, ¿no? Y eso ha ido formando esa figura, una figura que ya era adorada desde tiempos atrás por civilizaciones neolíticas, porque ellos de alguna forma adoraban todos esos elementos que coexistían con ellos, como era el sol, como era la tierra, como era la luna, y debemos de pensar o de imaginarnos la impresión que tuvieron que tener esos hombres primitivos cuando de pronto llegan a la cueva y se tropiezan con una formación creada por la fricción del agua, o sea, creada de forma natural, ¿no? Esa figura que ya era adorada por ellos cuando miraban hacia el cielo, cuando miraban hacia los astros, y que de pronto la descubren allí creada por la nada, o sea, por el agua, sencillamente, ¿no? O sea que no es algo paranormal, pero sí es algo curiosísimo, desde luego. Bueno, desde hoy me comentabas que sigue siendo un lugar un poco tratado como de mágico por sí, claro, imagínate, estamos hablando de un lugar, de un enclave arqueológico y también mágico. ¿Mágico por qué? Porque, repetimos, es una figura creada por el agua, ¿no? El agua ha dado forma a algo que ya existía en la mente de muchísimos hombres de la prehistoria, ¿no? Con lo cual se ha convertido, al igual que en otros enclaves arqueológicos, en un sitio muy visitado por personas que suelen hacer meditación, que suelen realizar ese tipo de actos contemplativos, ¿no? Entonces sí me han comentado que muchas veces hay grupos de personas que han pedido permiso para acceder a la cueva exclusivamente para hacer rituales a los pies de esta diosa Noctiluca. Entonces suelen hacer una especie de círculo alrededor de esta figura, todos se cogen la mano, empiezan a meditar, intentan contactar con esa figura de la diosa tierra, ¿no? A través de la diosa Noctiluca. Y bueno, no sabemos si esto realmente tiene un resultado o no lo tiene. Supongo que eso varía en función de cada cual y de los pensamientos que uno tenga, pero sí nos demuestra que la diosa Noctiluca, además de haber sido muy importante en el pasado para el hombre de la prehistoria, lo sigue siendo hoy día, ¿no? Y es otro de esos elementos curiosos, de esos enclaves mágicos que existen dentro de la Cueva del Tesoro, y que de alguna forma pues es otra recomendación para que la gente visite este lugar, que visite el sitio. De hecho, hay una cosa muy curiosa, que es cuando los niños visitan la cueva, hay veces que se hacen excursiones, los colegios y tal, lo primero que buscan es el tesoro, o sea, los niños van con esa ilusión de descubrir el tesoro, miran por un sitio, por otro, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Llegar a la cueva, rememorar esas historias del tesoro, incluso tener esa sensación extraña de poder tropezarte con esa figura fantasmal de Antonio de la Nari, y por supuesto visitar esta diosa Noctiluca, que no solamente era importante en el pasado, sino también hoy día, ¿no? Bueno, José Manuel, vamos a dejar aquí este tema, un lugar que sin duda hay que visitar alguna vez. Desde luego, totalmente recomendable. Y la semana que viene vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar de otro tema también curiosísimo, pero para esto viajamos unos cuantos kilómetros de la zona del Rincón de la Victoria, no muy lejos de allí. Hablamos también de un pueblo en la Sarquía malagueña, que es el pueblo de Macharabiaya, donde vamos a encontrarnos con una cripta y con una iglesia que tienen pues fenómenos de todo tipo, o sea, leyendas de apariciones de una novia espectral, de un tesoro oculto también, y de unas apariciones de unos personajes importantísimos en el siglo XVII como fueron los Galvez. Perfecto.